Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este nuevo recorrido. Hoy atravesaremos desde la melancolía a la euforia, de la revolución a la fraternidad, para conocer al hijo ilustre de Bonn, el grandioso Ludwig van Beethoven. Por favor, pónganse cómodos, comenzamos. Ludovicus van Beethoven nace el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, arzobispado de Colonia, actualmente en Alemania. Fue el segundo hijo de Johann y María Magdalena van Beethoven. El matrimonio tuvo 6 hijos, solo 3 sobrevivieron hasta la adultez. Johann era un músico venido en menos, que en sus buenos tiempos trabajaba para la corte. Alcohólico, ambicioso, autoritario y hostil, haría de la infancia de su hijo un verdadero tormento. Johann reconoció el talento del pequeño Ludwig y se empeñó ferozmente en educarlo para sus propósitos. Ejerció una gran presión sobre él para que practicara sin descanso y se convirtiera en un prodigio musical como Mozart. Johann solía ir de copas y al llegar de madrugada a casa sacaba al pobre Ludwig de la cama para tocar el piano y deleitar a sus amigos borrachos como él. Por el contrario, su madre, María Magdalena, era una mujer piadosa. Lamentablemente sufría de una salud bastante frágil. A pesar de su condición, Ludwig la adoraba. Sin embargo, el constante flagelo provocado por Johann limitó la educación de su hijo. Era frecuente que dejara de ir a la escuela, lo que dificultó su relación con otros niños. El carácter abusivo de Johann pudo ser el gran responsable de que Ludwig se desarrollara como un joven irritable y antisocial. En 1778, Ludwig fue presentado al público por primera vez en Colonia. Descaradamente, Johann falseó la edad de su hijo quitándole un par de años con la intención de hacerlo ver como un niño precoz. De todas maneras, Ludwig impresionaría a los oyentes. En adelante, recibiría clases bajo la tutela de maestros preparados. Ya no tendría que lidiar con los vicios de Johann. Su primer instructor fue Christian Gottlob Neff, quien lo introdujo en la obra de Johann Sebastian Bach, compositor por quien Ludwig sentía una profunda devoción. Por otra parte, Neff fue una figura influyente en la vida de Beethoven, y gracias a él pudo potenciar su capital creativo. En 1787, con solo 16 años, Beethoven viaja a Viena decidido a tomar clases con el mismísimo Mozart. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada, su querida madre enferma de gravedad, por lo que tuvo que volver a su ciudad. A las pocas semanas, María Magdalena moriría a causa de la tuberculosis. Ante la ausencia de Johann, el desconsolado Ludwig tuvo que enfrentar la pérdida con valor y hacerse cargo de sus hermanos menores, Caspar y Nicolás. En 1792, su padre, Johann van Beethoven, fallece. Ese mismo año, Ludwig vuelve a la capital austríaca. Esta vez pudo perfeccionarse bajo la tutela de grandes músicos, entre ellos Joseph Haydn y Antonio Salieri. Por aquella época, vientos de transformación se respiraban en toda Europa. Pocos años antes, las noticias estaban marcadas por las revueltas en París, luego el impacto de la toma de la Bastilla y posteriormente el derrocamiento de la monarquía. Una nueva era comenzaba donde los derechos del hombre y del ciudadano surgirían en gloria. De la abolición del absolutismo nacería la República. Durante este tiempo, las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad marcaron profundamente al maestro y lo reflejaría en su obra. Beethoven sentía una gran admiración por Napoleón. Veía en él al defensor de los ideales revolucionarios, el símbolo de la lucha contra la opresión. Inspirado en su figura, compone la tercera sinfonía, la bautizó la Napoleónica. Sin embargo, cuando Bonaparte se autoproclama emperador, la desilusión de Ludwig fue inmensa. En un acto de ira, retira la dedicatoria y la renombró Sinfonía Heroica. Beethoven no soportó ver el sueño de un nuevo amanecer destrozado por un vulgar tirano. Durante las décadas posteriores a la Revolución, que estuvieron marcadas por conflictos entre naciones, en gran parte desencadenados por las ambiciones expansionistas de Napoleón, los habitantes de Europa, cansados de las guerras, las bajas y la destrucción, anhelaban la paz.
Por su parte, Beethoven vivía su propia tragedia. El maestro experimentó un deterioro progresivo en su audición, que comenzó a manifestarse alrededor de 1796. Su lucha contra una inminente sordera lo hizo aislarse cada vez más del mundo. En su soledad, dedica su tiempo a componer obras que abarcan una amplia variedad de géneros musicales. Sonatas para piano, como las famosas Claro de Luna, la Apasionata y la Patética. Conciertos para piano, cuartetos para cuerdas y su ópera, Fidelio. Por varios años Beethoven dejó de hacer presentaciones públicas. Aún así, pudo mantenerse gracias al auspicio de diferentes mecenas. El más destacado de sus benefactores fue el archiduque Rodolfo de Austria, quien fue un ferviente admirador y defensor de la obra del maestro. Rodolfo fue un importante apoyo económico para él, también uno de sus pocos amigos. La dificultad de Ludwig para relacionarse por su temperamento irascible y obstinado, además de su afán por mantenerse apartado de la sociedad, fue un inconveniente en sus relaciones personales y su vida amorosa. A pesar de que se le conocen varios romances, nunca llegó a casarse. No obstante, la intensidad de sus sentimientos quedarían plasmados en sus obras. Y en una carta encontrada entre sus papeles luego de su muerte, dirigida a la amada inmortal. En este escrito, Beethoven expresa con dolor la angustia de no poder estar con su amada y cómo se llena de valor para enfrentar las dificultades y encontrar el consuelo. La identidad de la amada inmortal es un misterio hasta nuestros días. Pudo ser una de sus amantes, o tal vez una utopía. Posiblemente, la carta fue dirigida a su gran amor, la música. En 1822, por encargo de la Filarmónica de Londres, Beethoven comienza su última creación, la monumental Novena Sinfonía. Trabajó durante 2 años para esta obra. Finalmente, es estrenada en Viena el 7 de mayo de 1824, dirigida por él mismo ante un público expectante. Este fue un evento histórico. La Novena Sinfonía, o coral, fue aclamada en todo su esplendor. Sin embargo, el compositor tuvo que ser dirigido hacia el público extasiado para que pudiera ver los estruendosos aplausos y ovaciones que recibió. Esta obra es catalogada como Patrimonio de la Humanidad y fue la reconciliación entre Beethoven y la vida. Pocos años pasaron y la salud del maestro estaba cada vez peor. El grandioso Ludwig van Beethoven muere en Viena el 26 de marzo de 1827 con 56 años, dejando inconclusa su 10ª sinfonía. En su funeral se interpretó el Requiem de Mozart. Esta obra fue seleccionada como tributo a la grandeza de ambos compositores y a la contribución de estos extraordinarios genios a la historia del arte. En vida, Beethoven era conocido por tener un carácter provocador y temperamental. Lo cierto es que el mismo maestro, en un acto de generosidad, fue quien nos entregó las llaves para conocer su verdadera esencia altruista, su profunda sensibilidad y su bondad. A pesar de su atormentada existencia, él pudo expresar a través de las melodías su capacidad emotiva, su alma fraternal, la devoción por sus semejantes. En su obra nos deja ver el amor intenso que sintió por todos nosotros. El buen maestro nos bajó el cielo para formar una alianza entre nuestras almas y lo sublime. Su música nos recuerda con ternura su más íntimo deseo, la comunión entre los hombres para vivir en armonía y en fraternidad.